Aleluya. Saludos a la amada iglesia del Señor. Que Dios abunde con mucha gracia, misericordia, paz y gozo sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. Regálenle una sonrisa a su hermano que está a su lado. Dígale, te he extrañado mucho. Dígale algo hermoso. Hoy has venido más hermoso que nunca, dígale. Son palabras que no cuestan y que estimulan en la vida de uno y que bendicen en la vida de uno. Amén. Siempre le digo, ¿no? Y la Biblia dice que las palabras tienen poder para dar vida o para dar muerte, para bendecir o para maldecir. Amén. Entonces, tenemos ese tesoro dado por Dios, concedido por su gracia, que es las palabras. Y como dice la Biblia, nosotros hemos sido llamados y constituidos para bendecir a través de las palabras. Así que cada vez que usted venga a este lugar, no tan solamente le diga Dios le bendiga, como un saludo que hemos acostumbrado, sino dígale algo más. Amén. Te he extrañado, me da gusto que tengas salud, que estés bien, que no te haya pasado nada, estás más hermoso que nunca, etcétera, etcétera. Vamos hoy a compartir un tema de la palabra y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 27. Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 22. Génesis capítulo 27, versículo 22. ¿Lo tiene? Póngase sobre sus pies. Leí el testimonio de una iglesia donde Dios le direccionó a un pastor en su culto dominical. Su culto dominical tenía un horario de 7 de la noche. Y pues los asistentes o hermanos acostumbraban a venir, como en algunas congregaciones ya se ha hecho una costumbre llegar más de la hora, ¿no? Y él dijo, Señor, ¿cómo puede cambiar la actitud de mis hermanos? ¿Cómo pueden cambiar o cómo yo ayudo a que pueda cambiar la actitud de mis hermanos? Y Dios le direcciona y le dice, el día que empieces, solo espera 15 minutos y cierra la puerta de la iglesia. El próximo domingo, le dice Dios, solo espera 15 minutos y cierra la puerta de la iglesia. Y dice que él estaba muy luchando dentro de sí, porque ¿cómo me pides eso, Dios? O no creo que seas tú el que me está diciendo eso. Y pues Dios lo guía a eso y él determina obedecerle a Dios. Llegó el día domingo y con toda la pena del alma le dice a los sugieres, pasaron los 15 minutos y le dice, por favor hermanos, cierren la puerta de la iglesia, no entra nadie más. Luchaba con su propia naturaleza por el aspecto de que se vayan a sentir mal los que llegaron un poco más tarde, algunos con razón, con causa, otros sin causa, y pueden irse a la iglesia. Pero Dios lo había direccionado y él cerró las puertas de la iglesia. Predicó, terminó el culto y los que habían eran unos muy poquitos. Y ahora él se preguntaba durante la semana, ¿qué será del próximo domingo? El próximo domingo, 7 en punto, estaban toditos, pero era asunto de Dios. Amén. Y de ahí para adelante cambió la actitud de los asistentes. Pero fue Dios en el asunto guiando. No algo que Él determinó, sino Dios en el asunto. Amén. Y como le digo, y es un testimonio que cuenta un pastor, y él dice, de ahí para adelante, los hermanos nunca más vinieron más de la hora. No sé qué Dios nos direccionará, pero
la actitud nuestra tiene que cambiar, de cada uno de nosotros. Amén. Como siempre lo decimos, venimos a servir, a adorar y alabar a un Dios santo, a un Dios perfecto, y eso es lo que dice la Biblia, a un Dios eterno y que es celoso, dice la Biblia. Amén. Tardo para la ira, pero grande en misericordia, pero que es celoso en cuanto a las cosas santas. Hoy vamos a compartir un tema de bendición paternal. Si usted trajo su agenda, su cuaderno, como tema tenemos bendición paternal. Amén. ¿Cuántos padres hay aquí? Tengan niños pequeños o hijos ya casados. Amén. Dice Génesis capítulo 27, versículo 22. Que nos bendiga la vida y la eternidad de la palabra de Dios en esta preciosa tarde y noche. Dice así: y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó. Otras versiones dice, quien le tocó, quien le acarició. Amén. Y sigue diciendo, y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos ¿de qué? De Esaú. O sea, le acarició, lo tocó, lo miró, las orejitas, la nariz, no sé qué. Pero él quería saber, estar seguro, ¿no? Dice, lo palpó, lo tocó, lo acarició. Sigue diciendo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. ¿Qué le dijo Isaac a Jacob? Acércate y bésame. Y sigue diciendo la palabra. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Ahí estaba medio sudoroso, pero él dijo, uy, qué rico el olor de mi hijo. Amén. Es como cuando se despierta una niña de 3, de 5 años de mañanita en tiempo de calor, pero el olor de su sudor no es como el de nosotros los adultos, ¿no? Es aromático el de los niños. Yo a mi niña cuando se levanta sudadita, qué rico que hueles, mija, y sudadita, porque es diferente. El de nosotros ya no, ay, Dios nos libre, ¿no? Sí, Dios nos libre, ya el de los adultos. Pero el de los niños no, tiene un aroma. Para mí tiene un aroma el de mi niño, no sé. Yo le digo, qué rico que hueles, mija, pero estoy sudada, papá, pero hueles muy rica. Y la huelo de la cabeza hasta los pies a veces. Yo eso es lo que hago, amén. Y sigue diciendo la palabra. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 27. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Cierre sus vistas y elevamos una oración a Dios. Padre, Dios de todos los cielos, Señor que gobiernas en las alturas y en las profundidades, continuamos bendiciendo y exaltando tu nombre, Señor, en este lugar, un lugar que ha sido consagrado, separado, Señor, para el propósito eterno tuyo, donde tu iglesia sea bendecida por la palabra, donde tu iglesia sea bendecida, Señor, por la comunión, Señor, entre los santos unos con los otros, donde tu iglesia sea bendecida por la presencia de tu Espíritu Santo. Padre, te agradecemos porque eres el mayor de los ejemplos de paternidad. Padre, te agradecemos porque de ti aprendemos, Señor, cada ejemplo de conducta, de buena conducta, de buen estilo de conducta. Señor, gracias por tu grande amor. Gracias por tu presencia en este lugar.
Y gracias, Señor, porque tú trabajas fuera de nosotros, sobre nosotros y en lo más profundo de nosotros, produciendo el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor, haciendo tu obra perfecta hasta el día de la redención, Señor. Habiendo comenzado, Señor, también dice tu palabra que hay un término para tu obra sobre nosotros, determinando, Señor, la eternidad que fue desde lo muy antes que se constituyera el mundo, Señor, hasta los fines del siglo. Gracias, Padre, porque aún dentro de nosotros has establecido eternidad, Dios. No una eternidad, Señor, que vamos a palpar, sino una eternidad que ya vive en nosotros por Jesucristo, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias porque nos has constituido como hijos del reino, como un linaje establecido, como un linaje aquí en la tierra para cumplir con tu propósito y tu llamado eterno. Gracias, Dios eterno, porque nos has amado con amor eterno y antes aún de la fundación del mundo, Señor. Tú nos has amado, nos sigues amando. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Hoy hemos traído nuestra vida dispuesta, Señor, para escuchar tu voz, para seguir aprendiendo, Señor, para seguir recordando quizás cosas que hayamos olvidado, Señor, para seguir ejecutando cosas que hemos dejado quizás de practicarlas, Dios, que conociéndolas, Padre, pero es necesario quizás que se nos la vuelva a recordar. Así nos enseña tu palabra, Dios eterno. Y determinados estamos, Dios eterno, a escuchar tu voz cada día de nuestras vidas, a vivir, a atesorar tu palabra, Dios, y a practicarla, Señor, porque en ella reposa la bendición que tú has determinado por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese, amado hermano. Como le dije, el texto o el tema que vamos a compartir en esta preciosa tarde y noche es bendición paternal. Amén. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 20. Hebreos capítulo 11, versículo 20. Dice ahí la palabra de Dios, si no lo encontró, escúchela nomás. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que dice venideras. Lo que está escrito en Hebreos capítulo 11 es una afirmación de lo que ya habíamos leído en Génesis capítulo 27, versículo 22 al versículo 29. Amén. Cuando hablamos de la bendición paternal era una costumbre dentro del pueblo hebreo. Amén. La bendición o la oración paternal de un padre hacia sus hijos era la costumbre del pueblo hebreo. Y la podemos ver en algunas ocasiones o en algunos hechos dentro de la Biblia, como cuando el padre de José le bendice a él y le bendice a los hijos. Como cuando los familiares le bendicen a Rebeca cuando ya se iba con su esposo. Lo vemos en este caso. Y también lo vemos en el caso de Jesús. Jesús le dio gran importancia y vio que tenía gran importancia la bendición de un padre hacia un hijo. Amén. Y es muy importante. No sé cuántos de nosotros acostumbramos a bendecir a nuestros hijos en este lugar. Pero déjeme decirle en esta noche que la bendición es algo a lo que debemos acostumbrar a hacerlo los momentos que más tengamos oportunidad con nuestros hijos. Amén. Sean pequeños y mayormente siendo pequeños y aún siendo casados. Como le digo, no sé si usted lo acostumbra, pero debemos acostumbrarlo a hacerlo porque eso habla mucho en el corazón de los hijos. Amén. Por eso Jesús vio la importancia que tenía y es ahí cuando Marcos capítulo 10, versículo 16 dice, cuando los
querían unos padres acercar sus niños a Jesús y los discípulos se lo estaban impidiendo, y Jesús dice: déjenlo que vengan a mí, y dice la Biblia que los puso sobre sus rodillas, y dice que les impuso las manos y los bendijo. Otros evangelios dice que oró por ellos. Amén. Y era lo que los padres estaban mirando que pudiera hacer Jesús, porque como le digo, es tan importante y habla mucho en la vida de nuestros hijos. Amén. Como testimonio personal yo le puedo decir, yo cuando tengo oportunidad, hoy estoy yendo a trabajar al mar, y en el mar se trabaja por mareas y a veces tengo que madrugar. Pero cuando toca mareas grandes y tengo la oportunidad de todavía ver a mi hija cómo se va a la escuela, no la dejo salir sin que pueda yo bendecir su vida, sin que yo pueda orar por su vida, porque eso es muy importante. No le estoy hablando de la oración que usted hace en su aposento, le estoy hablando de la oración donde tenemos la oportunidad de tomar a nuestros hijos, ponerlos sobre nuestras faldas, abrazarlos, besarlos, bendecirlos y orar por sus vidas. Amén. De esa oración estoy hablando. Y aquí incluye, como le digo, niños pequeños y niños casados, iba a decir, y hijos casados. Amén. ¿Cuántos tenemos la oportunidad o tienen la oportunidad a veces de visitar el hogar de un hijo que ya es casado? Pero ¿cuántos antes de poder salir dejan bendiciendo o toman a su hijo siendo ya casado, lo abrazan, lo besan y le dicen: quiero dejar orar por tu vida, quiero antes de irme bendecir tu vida? No es una costumbre en todos, ¿sí o no? Es costumbre poder orar en nuestras oraciones matutinas, recordar a nuestros hijos y orar por nuestros hijos, pero no acostumbramos a abrazarlos aún siendo casados y siendo mayores, sentarlos al lado de nosotros y poder acariciarles la cabecita, y mientras les acariciamos la cabecita, poder bendecir y desatar una oración sobre sus vidas. ¿Sí o no? No lo hacemos casi. Y no es costumbre, y debe hacerse una costumbre. Este es el objetivo de poderle predicar sobre la bendición paternal, que cada miembro aquí en la iglesia, que cada uno de nosotros como hermanos lo adoptemos como una costumbre, como los hebreos, porque eso va a hablar mucho. Mire, algunos tenemos la idea que los jóvenes se nos están perdiendo, o nuestros hijos se están perdiendo en la etapa de la adolescencia, porque creemos que es una etapa muy dura, conflictiva, y verdad, así es. Pero ¿sabe qué? Nuestros hijos no se pierden en la etapa de la adolescencia ni de la juventud. Nuestros hijos se pierden desde ya cuando son niños. Y eso implica que yo como padre he dejado de hacer algunas cosas. Gracias a Dios los que tenemos el privilegio de haber conocido a Cristo y nuestros hijos hayan nacido en un seno, en un hogar cristiano. Pero algunos no han tenido ese privilegio, ¿sí o no? Han conocido a Cristo ya con sus hijos adolescentes, pero hay que confiar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual cambia a cada persona a la imagen de Él y lo constituye a la imagen de Él, dice la carta a los Corintios. Pero los que tenemos la oportunidad debemos ir a la Escritura y mirar qué dirección nos da la Escritura para cuando llegue la etapa que es conflictiva, que consideramos conflictiva en la adolescencia, no se nos pierda. Pero debemos trabajar desde niños. Y una de esas cosas muy esenciales es que ahora que algunos tenemos a nuestros hijos como pequeños y quizás ya adolescentes, hagamos lo que hacían muchos padres en el Antiguo Testamento. Amén. Isaac dice que su hijo vino del campo. Qué rico que huele. Sudoroso todo, pero qué rico. Asimilaba el olor quizás de las flores del campo. No sé a qué asimilaba el sudor o el olor de su hijo, pero qué rico que huele. Amén. Mire, y esta bendición paternal que vemos en el libro de Génesis capítulo 27 del 22 al 29 nos revela 4 características que quisiera compartirle en esta noche. Amén. Y como primera característica vamos a ver, la bendición paternal constituía un toque significativo. Amén. No sé cuántos recuerdan a nuestros antepasados.
Y nuestros antepasados hicieron de la bendición de... ¿Sí ve que le hacían como la ardillita? Y yo recuerdo a los hijos, a los hermanos de mi padre, que cada vez que salían del hogar, ellos no salían sin recibir la bendición del Padre. Para ellos era tan importante salir de casa, pero salir con la bendición del Padre. Y ellos decían, yo no me voy hasta que mi Padre me dé la bendición, aunque le hacían la crucecita y un montón de veces, pero ellos esperaban la bendición de su Padre, porque le encontraban grande significado. Ahora, ¿cuánto más nosotros que conocemos las buenas nuevas? Amén. Ahora, ¿cuánto más nosotros que sabemos que en la oración hay poder? Ahora, ¿cuánto más nosotros que conocemos que cada palabra que desatamos o que sale de nuestras bocas por ser embajadores, hijos de Dios y haber recibido autoridad, van a ejecutar poder y cambio sobre la vida de nuestros hijos cada vez que las pronunciemos? Por eso le decía, no hablo de la bendición que usted desata cuando está postrado en su cama y hace su oración matutina. Hablo de la oración donde usted se acerca a sus hijos, donde cogemos a nuestros hijos y ellos escuchan nuestras palabras o escuchan la bendición que desatamos sobre ellos o la oración que hacemos sobre ellos. De esa oración estoy hablando. Amén. Donde encontramos oportunidad de que antes que se nos vayan al trabajo, que antes que se nos vayan a la escuela o a la universidad, ellos no salgan sin antes recibir la bendición de nosotros como padres. Amén. Y como le dije, como primera característica, la bendición paternal mostraba un toque muy significativo. Y es por eso que lo va a ver en algunas ocasiones dentro del Antiguo Testamento, y lo va a ver en el Nuevo Testamento haciéndolo, ejecutándolo Jesús sobre algunos niños. Amén. La bendición paternal incluía la imposición de manos, un beso y un abrazo de amor y de aceptación. ¿Sabe usted que uno de los descubrimientos más importantes de algunos investigadores y psicólogos dicen que para que en las familias haya una comunicación eficaz, los padres antes de poder realizar un diálogo o comunicación con los hijos deben darles a conocer que los aceptan? Lo que hoy han descubierto muchas personas que se preparan, la Biblia lo enseña y lo realizó Isaac con sus hijos. Y la aceptación tiene que ver con dejar de lado las críticas pese a la multitud de defectos que puedan tener nuestros hijos. Y la aceptación tiene que ver con lo que yo le transmito verbalmente, pero también de manera no verbal, a través del contacto físico, porque habla mucho para con los hijos. Por eso dice la Biblia que Isaac le dijo que se acerque, y dice que lo palpó, comenzó a tocarlo y acariciarlo. ¿Saben la queja de muchos adolescentes hoy en día y de muchos hijos? Es que no reciben una caricia de sus padres. Y a veces algunos padres dicen, uy, a veces intento abrazar a mi hijo y mi hijo dice que ya está grande, pero ¿sabe qué? Es producto de lo que no hacíamos de pequeños. Y ahora que están grandes ya, y eso es lo que dicen los psicólogos y consejeros. Se provoca un rechazo cuando nosotros no tenemos contacto físico con los niños, con los hijos. Y el contacto físico tiene que ver que cada vez que usted tiene o nosotros tenemos oportunidad, los abracemos, los estrechemos. Y aunque ellos digan, ay papá, los mimemos. Yo agarro a mi hija, discúlpeme la palabra, o perdón por lo que voy a decir, pero yo a veces hasta le bajo su pantaloncito y le muerdo la nalguita, en son de una caricia. Y le muerdo por aquí, le muerdo por acá, y la beso por acá, y la beso. Y le estoy besando, porque he entendido que el contacto físico con los hijos va a hablar mucho en su carácter, que se va provocando, se va constituyendo hasta que sea ya más grande, un joven, una persona adulta, etcétera, etcétera. Como le dije, la queja de muchos adolescentes e hijos es que muchos de los padres
no les dan una caricia. Y aunque su hijo esté grande, abrácelo. Si su hijo ya es casado, visítelo. Pero cada vez que usted termine de visitarlo, déjame abrazarte, hijo. Y dígale usted así estas palabras: déjame tocarte. Aunque tu piel un poquito áspera, ya no como cuando eras niño, pero déjame tocarte, porque eres mi hijo amado. ¿Cuántos padres hacen con sus hijos casados eso? Y pensamos que eso debe quedarse en el olvido. Muchos padres piensan que eso debe quedarse en el olvido, pero no debe quedarse en el olvido. Debemos seguirlo practicando. Amén. Abrazarlo fuerte, besarlo, y si es de los que se le está cayendo el pelito como a mí, darle un besito en la coca, como dicen, en son de cariño, que son especiales para ello, y decirle mi hijo amado, y expresarle palabras de cariño y de afecto. Eso va a marcar la diferencia a más de muchas oraciones que usted ha hecho usted. Porque a ver, Santiago dice que la fe sin obras, ¿qué es? ¿Sí o no? Y a veces oramos: Padre, derrama más amor en el corazón de mi hijo. Padre, yo lo veo a mi hijo, cómo los trata a mis nietos, Padre. Y derrama amor para que los ame. Pero aún estando su hijo casado, ¿usted le transmite amor? Y como le digo, para los especialistas, transmitir amor es a través del contacto físico. Y eso, pese a que tenga años que tenga, tenemos que seguirlo haciendo. Entonces, si quiere que la oración que usted hace para que Dios derrame más amor en su hijo, aún pese a que está casado, demuéstreselo. Y un día invítelo a su casa, pero invítelo y siéntese tan juntitos y pégese una buena charla. Y no tan solo le diga: chao, Dios te bendiga, sino como le dije, haga lo que le he dicho, porque eso va a hablar mucho. Por eso dice que Isaac lo tocó, lo palpó. Como le dije, en otras versiones más claras dice, lo acarició. ¿Y sabe qué es acariciar usted? El esposo comprende más. ¿Sí o no? ¿Sabe lo que es acariciar? Acariciar no es tan solamente tocar. Acariciar es tratar de conocer el cuerpo. Segunda característica, palabras de afecto. Antes de bendecir Isaac a Jacob, su padre, a Jacob, su padre Isaac le dijo: el don de mi hijo es como el de un campo. El olor de mi hijo, es como el de un campo bendecido por el Señor, según Génesis 27:27. Las palabras de afirmación. Según el Instituto Norteamericano de Relaciones Familiares, haciendo un estudio entre algunas familias, de cada 10 palabras, en estas familias que hicieron este estudio, 9 eran negativas y una positiva. Curioso, ¿no? Esto implica que el 90% de la comunicación para estos investigadores con estas familias, el 90% de su diálogo con los hijos a diario, el 90% era negativo más que positivo. Y cuando le hablo de negativo es que habían críticas. No habían casi elogios, más habían críticas. Como decir: vuelta borracho, no te has cambiado, no has lavado los platos, no haces los quehaceres, no haces tus deberes. Y todo ligamos a cuando nos comunicamos con nuestros hijos en crítica y crítica y crítica, y dejamos de lado lo positivo, que es poderles elogiar pese a sus defectos. Y nuestros hijos necesitan ser afirmados, y no lo vamos a lograr si no es por las palabras. Amén. Y pese a que su hijo le diga: papá, no me dejaron salir al recreo porque me faltaban algunos deberes, usted no le diga: ahorita mismo voy a llamar a la profesora.
Palabras de afirmación. Sé que lo vas a lograr. Mañana lo vas a hacer mejor. Por eso le digo, los hijos no se pierden en la adolescencia, los hijos se pierden cuando son niños. Porque a veces el diálogo entre padres e hijos se constituye a veces en amenazas. Y se ha visto esos padres que le dicen, ya te voy a traer al robaniños cuando no quiere comer. Y el diálogo no se constituye en saber por qué no quiere seguir comiendo el niño, sino el diálogo se constituye en amenazas para que él termine comiendo. Te voy a ver el policía, últimamente no sé de dónde aprendió mi esposa, pero te voy a ver el policía, dice. Y es curioso saber, hermano, que dentro de estas familias el 90% del lenguaje termina siendo negativo. Y cuando le digo que termina siendo negativo, no es que hay insultos, sino que es que no hay palabras correctas para nuestros hijos que les den dirección y afirmación sobre sus vidas y que le vayan formando correctamente en su carácter. Por eso que nuestros hijos crecen y crecen a veces sin esperanza. Y crecen creyendo que en la vida no pueden lograr éxitos que otros han logrado. Porque necesitan ser afirmados por las palabras positivas que nosotros le podamos decir. Pronunciar palabras que le recuerden, dicen los psicólogos, como te amo, creo en ti, estoy orgulloso de ti, siempre estaré aquí para ti. Me gustó algo que hizo Pablo, que él ha hecho, y dice que él ha tomado a su familia, a sus hijos, y les dice que pese a como ellos sean, siempre él iba a estar con ellos y les iba a amar de la misma manera como los ama hoy. Pese a que sean, haciéndose idea, bueno, vamos a decir así, que ya en su juventud se pongan un poco rebeldes, pero él afirmaba algo sobre sus hijos. Y son palabras que en los hijos van a hablar en el presente y para el futuro. Hay padres que me estresas, le dicen al hijo. Yo escucho mucho madres, tengo por ahí madres con niños pequeños que conozco. Me estresas, dicen, no me dejas comer tranquila. Son palabras que dañan, que no afirman. Y hay madres o padres que se van a un extremo mayor. Eres una carga a veces. Y lo penoso es que a veces he escuchado en padres cristianos. Y nuestros hijos necesitan ser afirmados con palabras positivas. No digo que usted debe evadir su mala conducta, sino que pese a la mala conducta que nosotros vemos sobre nuestros hijos a veces o en algunos momentos, siempre debe haber una palabra positiva que le aliente, que le incentive, que le anime y que le dé esperanza. Amén. Usted nomás váyase a los lugares donde está lleno de drogadictos, donde hay hartos jóvenes drogadictos y alcohólicos. Póngase a conversar con ellos y pregúntele sobre sus padres. Pregúntele de cómo fueron sus padres, cómo son sus padres en la actualidad. Y ellos van a decir, no conversan conmigo, solo pasan en el trabajo, y cuando tienen oportunidad de conversar conmigo, solo me critican que soy un borracho, un drogadicto, un vago que no hace nada, etcétera, etcétera. Porque hay padres que están pendientes de los defectos y de los errores, pero por sobre los errores no miran sus virtudes, para poder afirmar sobre sus virtudes y más allá de sus virtudes, seguirle afirmando con palabras positivas, porque su boca y mi boca, como hijos de Dios, pese a cómo son nuestros hijos, fueron concebidas para bendecir y no maldecir a nuestros hijos. Amén. Pese a cómo sean, siendo usted padre cristiano, su boca le ha sido concedida para bendecir a su hijo. Pese en el mundo que esté, ha sido concedida su boca para bendecir a su hijo y no para maldecir. Por eso es que usted escucha testimonios
de algunas siervas de Dios cuando dan testimonio y dice: mi hijo llegaba drogadicto, llegaba borracho, y yo le decía: tú vas a ser un siervo de Dios. Y usted escucha esos testimonios que ellas callaban cuando llegaban en ese estado, no decían palabra alguna, lo único que decían: tú vas a ser un predicador, vas a hacer esto. Y dan como testimonio también que lo están viendo y que lo han visto. Porque entendieron que mejor es hablar positivo, porque con lo positivo se afirma sobre el carácter de la vida de un joven, de la vida de un hijo. Amén. Por eso es que la Biblia dice: instruye al niño cuando es pequeño, para que cuando fuere viejo no se aparte. Así dice la Biblia, ¿cierto? Y según los sociólogos, psicólogos, dicen que el carácter de un hijo, de su futuro, es formado entre los 0 y los 6 años. O sea, la Biblia no se equivoca, y los que hoy están descubriendo no se equivocan porque están afirmando lo que la Biblia dice. Por eso el privilegio que tenemos los padres, que tenemos niños pequeños. Pero los que ya pues conocieron a Dios siendo adolescentes, hay que confiar en algo que la Biblia también nos da como esperanza, y que es su gracia. La gracia que puede cambiar, la gracia que puede transformar. Pero tenemos una ventaja, voy a decirlo así: los que hemos conocido al Señor, los que nos seguimos preparando y autoeducando en cómo llevar una familia, cómo dirigir una familia. Porque también es una responsabilidad. Por eso siempre yo les animo a ustedes, usted que va a ser padre, usted que ya es novio, autoedúquese antes de casarse. Yo como padre me sigo autoeducando con algunos materiales, la Biblia y algunos materiales de gente sabia, de cómo hablarle a mi hija, cómo guiarle a mi hija, cómo dialogar con mi hija, cómo tener un mejor diálogo, cómo hacer que se respete a sí mismo, y tantas cosas que hay en la vida del ser humano que a veces terminan siendo complejas, pero que necesitamos autoeducarnos y ligarnos a la gracia de Dios y depender de la gracia de Dios, del amor de Dios, para que se haga esa obra. Pero tenemos una responsabilidad nosotros también. Amén. Palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Es no mirar el defecto. No le digo que vada su mala conducta. Es no mirar el defecto. Es mirar su virtud. Y es mirar lo que Dios puede hacer. Y lo que usted desea en su corazón que Dios haga en su hijo. Amén. Tercera característica. El poder de la oración. Esto lo sabemos de memoria, ¿sí o no? ¿Cuánto poder hay en la oración? Mire lo que dice versículo 28 de Génesis 27. Versículo 28 de Génesis 27. Leámoslo un ratito nuevamente desde el versículo 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo? Mire, antes de establecer, como le había dicho, una comunicación con su hijo, primero le presentó que le aceptaba, la aceptación a su hijo, que constituye en qué, un contacto físico, pero también un contacto verbal. Y sigue diciendo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó y Isaac comió. Le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Lo que quería decirle su padre: ese es mi cholo. Como algunos padres le decimos a los hijos varones, ¿no? Ese es mi cholo, sí se puede. Yo tomé esa frase del equipo de Ecuador: sí se puede, porque se le grabó a mi niña cuando veíamos el mundial, cuando ella tenía 3 añitos. Ella estaba ahí, sí, escuchaba sí se puede, decía: va a jugar Ecuador, papá, y se le quedó. Y cada vez que nosotros participamos de alguna actividad, ella dice: sí se puede, papá, sí se puede. Y ella está pendiente. Ni mi esposa me pregunta como ella: papá, ¿cómo te fue en las conchas? ¿Bien o mal? Yo le digo por ahí: sí se puede, me dice.
No sé qué entenderá, pero ella me dice, sí se puede. Eso es lo que provoca cuando le afirmamos a un hijo con palabras. Amén. Y sigue diciendo la palabra, miren el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate en pueblos y naciones. Sí, dice la palabra, se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. El poder de la oración, amados hermanos. Le hago una pregunta a usted como padre. ¿Le han escuchado a sus hijos orar para que ellos alcancen éxito? ¿Le han escuchado a sus hijos orar por él para que ellos alcancen éxito? Qué bueno por lo que lo estamos haciendo. Qué bueno por los que se nos hizo una costumbre. Pero por los que no, tomen esta palabra. Tomemos la determinación. Siempre doy el ejemplo de este hombre científico, creo, Isaac Newton. Y siempre lo doy, les digo como testimonio. Sus padres no le dejaban salir sin que antes le reciten la palabra de Dios. Y se dice de él que sus padres siempre estaban bendiciendo su vida antes que él saliera de casa. Y ya usted escucha la vida de este hombre, muy reconocido y hasta hoy se sigue hablando. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque hay poder en nuestras palabras. Hay poder en la oración que yo desato sobre mi hijo. Y hay poder mayor cuando ellos la están escuchando. Amén. Porque pueda que usted ora por ellos, como le decía en su oración matutina, y usted no ha acostumbrado a tomarlos, así sean pequeños. Y quizás su hijo diga o ignore de que ellos como padres están orando por usted. Pero es muy diferente cuando los toma usted y ora por ellos. Y si están lejos, hermano, agarre el celular y dígale, hijo, lindo, ¿cómo estás? Mi rey precioso. No es porque lo he sentido, sino que quiero y deseo orar por tu vida. Y ore en el celular por ellos, cada vez que usted tenga oportunidad. A los que están presentes y a los que están lejos. Tenemos hoy la facilidad de los medios. Pero hay que continuar orando, hay que continuar haciendo un hábito el tomar a nuestros hijos en nuestro regazo y poder bendecir las veces que podamos la vida de ellos. Amén. Porque la oración tiene poder. Y como cuarta característica, la visión de un futuro glorioso. Isaac no esperó que Jacob estableciera un futuro en su vida. Isaac como padre estableció una visión futura para sus hijos. Amén. Isaac estableció una visión futura para sus hijos. Un predicador hace algún tiempo se paró en este lugar y dijo estas palabras. Él tiene un niño pequeño, para cuando estaba Lobillo aquí tenía su hijo, tenía entre 5 años, y él dijo esto: sobre mi hijo yo he determinado ya parte de su futuro, y parte de su futuro es que él, después que termine la universidad o antes de empezar la universidad, él tiene que a mí como padre regalarme una profesión. Y después que a mí me regale una profesión, que estudie la que él quiere. Y tenía determinado qué profesión seguir. Y esa profesión tenía que bendecir el reino de los cielos. No era escoger por escoger cualquier profesión. La profesión que él le tenía establecido era para que bendijera el reino de los cielos. Y él dijo estas palabras: de ahí él puede escoger las carreras que quiere estudiar, pero a mí como padre tiene que darme una carrera, tiene que regalarme una profesión. O sea, ¿qué quiero decirle con esto, amado hermano? Que ese padre tenía determinado ya el futuro de su hijo. Y un buen futuro. La verdad es que hoy hay padres en la actualidad que dejan a la suerte a los hijos. Esa es la verdad. Que vayan al colegio,
que vayan a la universidad y lo único que hacen es pagar, pero no tienen interés en qué van a estudiar. No tienen interés en darles dirección de lo que tienen que estudiar y para qué tienen que estudiar. Isaac estableció una visión futura para sus hijos. Lo que le iba a acontecer determinó como intervención divina, sí, porque era una profecía a cumplirse, pero era la bendición de su padre. Como padres a veces, por ignorar, quizás por no tener dirección, por no haber recibido dirección, por no habernos preparado, quizás no hemos tenido la capacidad de poder dar dirección. Y es por esa causa que también nuestros hijos llegan a la escuela y terminan no teniendo esperanzas de qué continuar, qué hacer después. Algunos llegan o terminan ya el colegio y piensan que van a ser parte de los desempleados de nuestra nación. Hoy muchos consejeros estudiantiles no saben qué hacer con los estudiantes porque ven que no tienen visión. Conversaba con mi hermano Nixon, él está dando ahorita, enseñando lo que es el colegio Chiriboga. Y tenía la oportunidad de conversar con él en los conflictos que tiene que enfrentarse, dice, en el grado que él enseña. Y dice, amado hermano, dice, debemos orar mucho la iglesia por esos jóvenes, porque casi el 80% va porque quiere ir, o sea, no tienen esperanza, no tienen visión. ¿Y cuál cree que es la causa o el patrón? Nosotros los padres, que no les damos dirección a los hijos, y ellos quieren cumplir con algo tan solamente que les establece la sociedad y que se establece dentro de las familias, que no es malo, deben estudiar. Y ellos quieren cumplir, vamos a decirlo así, como con una regla que establece la sociedad, que el que no estudia es de los peores ignorantes, y ellos cumplen con algo nomás. Y es por eso que el hermano me decía, algunos o casi el 80% de los que yo tengo la oportunidad de enseñar no tienen visión, no hay esperanza, no quieren mejorar, no quieren tener éxitos. Por eso los conflictos hoy que se enfrentan con los estudiantes, semana por semana tenemos que estar llamando a los padres. No se los expulsa hoy porque casi el gobierno ya nos impide expulsarlos, en otras palabras. Jóvenes sin visión. Versículo 28, léalo conmigo. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate en pueblos. Lo que le estaba diciendo Isaac a Jacob, le dice, mira hijo, esto es lo que va a suceder en tu vida. A ti te van a servir. Tú no vas a servir, a ti te van a servir. Les estaba estableciendo una visión futura. Amén. Es como cuando usted le dice a su hijo adolescente y le dice, hijo, tú vas a estudiar esto. Y el hijo le dice, pero ¿cómo, papá? Mira, hijo, aquí ya tienes una cuenta de $20,000 para que inicies tu carrera. Y usted le establece una visión futura y cree que no va a tener esperanza ese hijo. ¿Ah? Uy, papá, no contaba con eso. Quizá puede que le diga a su hijo. ¿Sí o no? Y mire lo que sigue diciendo el texto. Sírvate en pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señores de tus hermanos. Lo que le estaba diciendo Isaac a Jacob, vas a ser señor de tus hermanos. Amén. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. La pregunta es, como padres que conocemos, que estamos conociendo al Señor, ¿cuál es el futuro que tenemos ya establecido para nuestros hijos? ¿O cuál es la visión futura que ya tenemos establecida para nuestros hijos? Como algo en lo que creemos que Dios sí puede hacer. No dejándolos a la suerte,
lo que quieran hacer, lo que puedan hacer, si es que lo van a poder lograr, si no lo van a poder lograr, sino como algo que sí van a poder ejecutar en la vida, como algo que sí van a ser realizable en la vida, y como algo donde nosotros tenemos el diseño de cómo lo van a poder lograr en la vida. Necesitamos más de Dios. Necesitamos autoeducarnos, prepararnos más del Señor. Necesitamos determinarnos más en el Señor. Amén. No vamos a dejar que nuestros hijos se pierdan. Quítese la idea que lleguen a la adolescencia y se van a perder, o que en esa etapa se pierden. Trabajemos los que tenemos la oportunidad en nuestros hijos pequeños. Los que tenemos adolescentes y jóvenes, confiemos en la gracia de Dios. Pero comencemos a trabajar bajo los diseños de nuestros hijos. Amén. Pueda que a veces terminemos preocupados por un servicio interno dentro de la iglesia local, más que el diseño que podamos ejecutar sobre nuestros hijos y que pueden ensanchar mayormente las estacas del reino que lo que nosotros podamos creer o hacer dentro de la iglesia del Señor. Amén. Porque hoy los jóvenes, la habilidad que tienen, ¿sí o no?, de cómo llevar el evangelio de multiformes maneras, de diferentes maneras, y las opciones diversas que hay, cosa a la que muchos adultos nos vemos limitados. Amén. Por eso es que le digo, trabajemos bajo los diseños de nuestros hijos. Conversemos con Dios de cuál es el diseño para nuestros hijos, para mi hijo, y comencemos a trabajar sobre ellos. Amén. Es muy importante. Póngase de pie. La Biblia dice: no exasperéis a vuestros hijos. Eso es lo que dice en la Biblia. No provoquéis a ir a vuestros hijos, es lo que dice la Biblia. ¿Sabe cuándo provocamos, o una de las causas cuando provocamos a ir a nuestros hijos? Es cada vez que le estamos haciendo ver sus defectos. Es cuando estamos ahí escarbando en sus defectos. Miremos las virtudes de los hijos. Amén. Miremos las virtudes de nuestros hijos. Afirmemos con palabras. Afirmemos la vida de nuestros hijos con contacto, con un contacto físico. Pese a que esté casado, como le dije. Hay cosas que van a cambiar. Cosas que van a determinar un cambio sobre la vida de las familias, sobre matrimonios de nuestros hijos, si nosotros comenzamos a hacer lo que la Biblia nos direcciona a hacer. Amén. Cierre sus ojos. Si usted tiene la oportunidad de tener a su hijo al lado, tómele de la mano y solo le voy a pedir algo. Recuerde uno de los momentos de todos los años que tiene viviendo con su hijo, en los cuales usted le provocó a ira, o uno de los momentos donde en ira usted desató palabras que no debía desatar, pero que nunca se tomó la amabilidad de que, pese a que es pequeño, de acercarlo y decirle: hijo, perdóname por lo que he dicho, por lo que he hecho. ¿Sí o no? Que a veces como padres deseamos, cuando los hijos ofenden o hieren, que nos pidan perdón. Pero como padres, ¿cuántas veces nosotros a diario desatamos palabras, nos hacemos enojar? Pero ¿cuántas veces cogemos a nuestros hijos, pese a que son pequeños, y les decimos, los tomamos frente a frente y les decimos: hijo, por esto quiero que me perdones, por esto quiero que me perdones? Aunque el hijo pequeño tiene razón y va atesorando en su alma y en su espíritu cosas que a veces nosotros hacemos y que no deberían haber sucedido. Cierre sus ojos. Tome la vida de su hijo y hoy desate una palabra de perdón sobre la vida de su hijo.
Quizás usted le pidió perdón en muchos momentos, pero recuerde un momento donde sucedió una situación muy dura con su hijo, pero que nunca le pidió perdón. Nunca, no es que tuvo la oportunidad, sino que no se dio la oportunidad en usted de poderle decir: hijo, perdóname por esto. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias. Señor, la iglesia está constituida con familias, de matrimonios, de padres, de hijos, Dios eterno. Y a través de tu palabra miramos, Señor, la grande responsabilidad que nosotros tenemos como padres hacia nuestros hijos. Nuestros hijos deben ser conducidos por nosotros los padres hacia el cielo. Deben ser conducidos en el camino que conduce al cielo y no en el camino que conduce a la condenación, Señor. Quizás algunos de nosotros como padres, Dios eterno, te estamos conociendo. Algunos llevamos años de conocerte. Algunos hemos sido negligentes, Padre, en educación y preparación, y en educar y en llevar y conducir su vida. Algunos quizás no hemos tenido la preocupación, aunque sea, de podernos autoeducar, Señor, para en ellos determinar tu propósito eterno, para conducirlos, Señor, sobre tu propósito eterno. Quizás algunos no hemos estado cumpliendo o haciendo correctamente bien la tarea de padre. Algunos de nosotros aquí, aún como cristianos, hemos lastimado demasiado a nuestros hijos verbalmente. Quizás algunos de nosotros como padres, como hijos de Dios que somos, carecemos de poder tener contacto a diario físico con ellos, caricias, poderles acariciar, poderles besar, cosa que habla mucho sobre nuestros hijos. Algunos nos hemos acostumbrado quizás a la monotonía de salir del hogar y decirles Dios te bendiga a los hijos, a la esposa o al esposo, y decirles hasta luego, chao, ya vuelvo. Y quizás hasta cuando volvemos decirles solo buenas tardes, no abrazarles, no besarles. Señor, te pedimos perdón. Perdón porque es una grande responsabilidad y a veces quizás hasta la hemos obviado, Señor, nuestra responsabilidad por la misma presión que tenemos como padres, como trabajadores, quizás algunos que son en una empresa. Señor, queremos pedirte perdón, Dios eterno, porque a veces quizás hemos estado más enfrascados sobre nuestros trabajos, Dios, sobre nuestras actividades personales, más que en poder direccionar a nuestros hijos, Dios, en las cosas del reino, Padre eterno. Señor, en tu palabra podemos mirar grandes ejemplos, como Isaac, como Jacob mismo, Dios eterno, como la familia de Rebeca, como Jesús mismo, Dios eterno. Quizás algunos acostumbramos en nuestra oración a bendecir a nuestros hijos. Quizás algunos no tenemos la costumbre de tomarlos en nuestras faldas. Quizás poder llegar a su cama, acostarnos con ellos, y mientras estamos acostados juntamente con nuestros hijos, poder imponer nuestras manos y ellos despiertos, escuchar, Señor, lo que pronunciamos sobre ellos, lo que deseamos en este presente, pero que también deseamos en el futuro, Dios eterno. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios eterno, que de hoy en adelante para algunos, para muchos o para los que no lo hemos estado haciendo, tomemos una determinación, que cada mañana que podamos despertar y antes que nuestros pequeños se vayan a la escuela, al colegio, a la universidad, o sea que algunos ya hayan terminado la universidad, pero viven bajo nuestro techo y no se han casado y van al trabajo, les podamos tomar de la mano, podamos abrazarles como hijos amados y podamos desatar una bendición sobre ellos, podamos orar por ellos, Dios, podamos elogiarlos sobre sus virtudes,
sobre lo bueno que estás haciendo en ellos, sobre lo bueno que hacen, sobre sus buenas acciones, Padre eterno. Y que al llegar, seamos nosotros que estemos en casa o la esposa, los esperemos con un abrazo y un beso y con una bendición pronunciada aún de nuestros labios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra dice que tú produces el querer como el hacer. Y aún para aquellos que tienen sus hijos lejos, Dios eterno, que podamos determinarnos, Señor, cada vez que tengamos la oportunidad, cuando tratamos de llamarlos para preguntar, no tan solamente para preguntar, sino que nos veamos determinados para decirle: Dios, hijo mío, hijo amado, quiero bendecir desde donde estoy tu vida y quiero decretar que te va a ir bien, que vas a tener éxito, que vas a tener logros, que vas a ser un grande profesional, que vas a ser reconocido en la sociedad, que vas a glorificar a través de tu profesión a Dios, que vas a llevar el evangelio a otros lugares y a muchos lugares que otros no han tenido oportunidad. Señor, gracias, porque tú eres el mayor de los ejemplos de bendición, Padre, para nuestras vidas como hijos amados. Gracias, Padre, bendecimos en esta tarde y noche, Señor, la vida de cada pequeño. Los que puedan estar en el vientre de su madre, Señor, benditos sean, Señor. Si hay alguno que está en el vientre, Señor, su parto será un parto de bendición, Padre. Su parto no será un parto de ser llevado, Señor, a una termocuna. Será un parto de bendición, Padre. Los que ya están caminando, Señor, son hijos benditos. Son hijos determinados para un propósito eterno y grande en esta tierra, Dios. No serán hijos que tienen que ir en busca de bendición a otras naciones. Son hijos que serán benditos y que de ellos saldrá bendición para gentes, para cientos, para decenas, para millares de gentes, Dios eterno. Serán hijos que serán buscados para que de ellos se reciba consejo y se reciba dirección, Padre, para autoridades aún reconocidas dentro de la sociedad, Dios eterno. Serán hijos, Padre, que traerán vida sobre otras personas, Padre, que impartirán vida a través de Cristo y el poder del Espíritu sobre multitud de jóvenes, Dios eterno. Bendecimos nuestros hijos, Dios. Bendecimos nuestros hijos, Señor, y pronunciamos esta declaración y clamamos a ti, Señor, que ellos no tendrán o no será obstáculo la economía para que sigan sus carreras, para que terminen sus profesiones, para que les ejecuten, y después de salir de una universidad la economía no será problema para que ellos ejecuten sus proyectos, Dios eterno. Señor, oramos para que concedas todo lo pronunciado por nuestras bocas en esta preciosa tarde y noche sobre la vida de nuestras generaciones, Padre. Si lo que a nosotros nos ató, para ellos no será una atadura, ellos vivirán en libertad, Dios eterno. Si la deuda a nosotros nos ató, ellos tendrán en abundancia, Dios eterno, para ayudar a otros y bendecir a otros, Dios eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Abrace a su hijo. Bésele a su hijo.